Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy una bienvenida especial, y espero que se sientan como en casa. Hoy tenemos un tema que sin duda ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado un sinfín de especulaciones y que, créanme, tiene una resolución bastante interesante. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que han escuchado muchos rumores, han visto muchas noticias, y quizás hasta han compartido alguna que otra preocupación sobre el estado de su relación. Pero hoy, mis amigos, vamos a poner las cosas en su sitio. Vamos a desmentir esos rumores de ruptura y, sobre todo, vamos a sacar a la luz la verdad. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha estado pendiente de esta pareja? Son dos de los actores turcos más queridos y exitosos, y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, es algo que cautiva a miles. Por eso, antes de sumergirnos en todos los detalles, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Su apoyo es nuestro motor y la razón por la que nos esforzamos cada día para traerles la información más veraz y relevante del universo del espectáculo. Bueno, ¿por dónde empezamos con este torbellino de rumores? Últimamente las redes sociales y algunos medios de comunicación se han llenado de titulares alarmantes, de noticias que parecían teledirigidas a generar pánico entre los seguidores más acérrimos de esta carismática pareja. Hablaban de crisis, de distancias insalvables, de finales anunciados para la relación de Hande y Kerem. Y entiendo perfectamente la preocupación, porque cuando uno se encariña con una pareja de celebridades, las noticias negativas siempre pegan un poco más fuerte, ¿verdad? Se hablaba de que sus apretadas agendas de trabajo, sus compromisos profesionales en diferentes partes del mundo, los habían distanciado de una manera irreparable. Algunos decían que ya no se veían tanto, que las publicaciones conjuntas habían disminuido, y que estas señales eran inequívocas de un final inminente. Se especulaba sobre proyectos individuales, sobre posibles desencuentros, sobre esa vieja y conocida falta de tiempo, que para muchas parejas en el mundo del espectáculo, se convierte en un verdadero obstáculo, una montaña difícil de escalar. Incluso hubo quien se atrevió a decir que habían decidido tomar caminos separados, que el amor se había enfriado, o que simplemente ya no encajaban, que sus caminos vitales habían tomado rumbos divergentes. Y claro, ante tanta especulación, ante tantas versiones, ante tanta información contradictoria, es normal que los fanáticos se pregunten qué está pasando realmente, qué hay de cierto en todo este vendaval de comentarios. Pero aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación, donde buscamos ir más allá del titular llamativo y del rumor viral que se propaga como la pólvora en Internet. Porque en el mundo de las celebridades, la imagen pública a menudo puede ser una cosa, y la realidad, otra muy distinta. Y cuando se trata de Hande y Kerem, la verdad, señoras y señores, la verdad es que estos rumores de ruptura no tienen ningún fundamento. Están más sólidos que nunca, y lo que hemos visto últimamente son solo pruebas de ello, aunque a veces la gente interprete las cosas de manera equivocada, o se deje llevar por la corriente de la opinión generalizada sin un análisis profundo. La realidad, la cruda y tangible realidad, es que su relación está más fuerte que nunca. Primero hablemos de sus proyectos individuales. Sí, es cierto que tanto Hande como Kerem tienen carreras muy exitosas y que están constantemente involucrados en nuevos proyectos. Hande, por ejemplo, ha estado muy activa en el ámbito de la moda, colaborando con importantes marcas y asistiendo a eventos internacionales de renombre. Ha estado viajando presentando colecciones, y su nombre resuena con fuerza en la industria, consolidándose como un icono de estilo y una figura influyente. Su proyección internacional es innegable. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera actoral, explorando nuevas oportunidades, metiéndose en la piel de personajes complejos y preparándose para futuros proyectos que prometen ser emocionantes y que sin duda marcarán un antes y un después en su trayectoria profesional. ¿Y qué significa esto? ¿Que están distanciados? Absolutamente no. Significa que son profesionales dedicados, ambiciosos y que están construyendo carreras sólidas e independientes, lo cual es admirable. Y esto, lejos de ser un problema, es algo que admiramos profundamente. Que cada uno tenga sus propios logros, sus propias metas y sus propias pasiones es algo muy
Saludable en cualquier relación, incluso en la más convencional, y mucho más en una relación que está en el ojo del huracán mediático. Además, es importante recordar que, si bien son figuras públicas, su relación es, en primer lugar, una relación privada. No tienen la obligación de compartir cada momento de su vida con el público, de exponer su intimidad a los cuatro vientos. El hecho de que no publiquen fotos juntos todos los días en Instagram, o que no hagan comentarios públicos constantes sobre su amor, no significa que ese amor haya desaparecido o que las cosas vayan mal. De hecho, muchos argumentarían que es una señal de madurez, de inteligencia emocional y de un profundo respeto por su privacidad y la de sus seres queridos. ¿Quién quiere vivir su vida bajo un microscopio constante, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y juzgada por miles de personas? Imaginen la presión, el estrés, la falta de espacio vital. Ande y Kerem han sabido mantener un equilibrio delicado y admirable, permitiendo que el público admire su talento, su carisma y su presencia escénica, pero reservando una parte importante de su intimidad, de su vida personal, para ellos mismos, para su círculo más cercano. Y eso, créanme, es algo que deberíamos aplaudir y respetar, no criticar ni malinterpretar. Lo que sí hemos visto si prestamos atención a las fuentes fiables, a los gestos sutiles, a las interacciones reales y no a los titulares sensacionalistas, es que siguen apoyándose mutuamente de manera incondicional. A menudo vemos a Ande comentando las publicaciones de Kerem con mensajes de aliento, de admiración y de orgullo por sus logros, y viceversa. Son pequeños gestos, quizás efímeros, pero hablan muchísimo de la conexión que mantienen, de la complicidad que comparten. Son el tipo de cosas que hacen las parejas que se quieren de verdad, que se respetan y que se valoran, incluso cuando las circunstancias los obligan a estar físicamente separadas por motivos laborales. Además, cuando han tenido la oportunidad de verse, y esto se ha visto en algunas ocasiones muy puntuales, discretas y bien documentadas, las imágenes que trascienden, las pocas que logran captar los paparazzi con respeto, muestran a una pareja feliz, conectada, radiante y enamorada. No hay rastro de crisis, no hay señales de desamor, solo la confirmación de que su vínculo está intacto. Otro punto clave que desmiente categóricamente estos rumores de ruptura es la absoluta ausencia de declaraciones oficiales por parte de sus representantes, o de comentarios directos de los propios involucrados que sugieran, ni remotamente, una separación o un distanciamiento. Cuando hay una ruptura real entre figuras públicas de este calibre, con la relevancia mediática que tienen Ande y Kerem, suele haber algún tipo de comunicado oficial, un anuncio coordinado, o al menos comentarios de personas cercanas a ellos como amigos o familiares que corroboren la información y den detalles sobre lo sucedido. En este caso, nada de eso ha sucedido. La energía y el enfoque de su equipo de trabajo, y lo que es más importante, de ellos mismos, ha estado concentrado en sus proyectos, en sus carreras y en seguir adelante de manera positiva y constructiva. La tranquilidad con la que han abordado esta situación, o más bien, la falta de reacción ante las especulaciones, es en sí misma una prueba de su fortaleza como pareja y de la solidez de su relación. Ahora, ¿por qué creen ustedes que surgen estos rumores? En mi opinión, hay varias razones que se entrelazan y alimentan este fenómeno mediático. Por un lado, está la pura fascinación del público por las parejas de celebridades. Nos encanta ver historias de amor que parezcan sacadas de una película, de un cuento de hadas moderno. Queremos creer en el amor perfecto, en las conexiones predestinadas. Y cuando esa imagen idílica se ve amenazada por rumores, por chismes, tendemos a preocuparnos, a sufrir con ellos, o incluso a especular más de la cuenta, generando una especie de drama colectivo. Por otro lado, hay medios de comunicación, y esto es una realidad que debemos abordar con valentía, que lamentablemente priorizan el sensacionalismo, el clickbait, la noticia impactante sobre la veracidad de la información. Un titular sobre una ruptura amorosa vende infinitamente más que uno sobre una pareja feliz que sigue adelante, que supera obstáculos, que construye un futuro juntos. Y esto crea un ciclo vicioso muy perjudicial donde los rumores, por infundados que sean, por desprovistos de base que estén, ganan tracción, se propagan y se instalan en la mente de las personas. Además, vivimos en una era de sobreexposición digital, una era donde la inmediatez y la conectividad constante nos llevan a sacar conclusiones precipitadas. Cada vez que una pareja de famosos no publica algo juntos durante un tiempo, no comparte fotos de sus vacaciones, no sube un vídeo romántico a sus redes sociales, la gente, o mejor dicho, una parte de la gente, saca conclusiones precipitadas, saca sus propias deducciones.
Se crea un vacío de información que automáticamente se llena de especulaciones, de suposiciones, de rumores que muchas veces carecen de fundamento. Y es ahí donde debemos ser críticos, donde debemos ejercer nuestro juicio, y no dejarnos llevar por la primera noticia que leemos o por el comentario más popular que encontramos en Internet. La información contrastada y la investigación rigurosa son nuestras mejores armas en este mar de datos. Lo importante aquí, mis queridos seguidores, es enfocarse en la evidencia real, en los hechos contrastados, en los gestos que realmente demuestran la fortaleza de un vínculo. Hemos visto a Hande y Kerem crecer profesionalmente de manera exponencial, hemos visto cómo se apoyan mutuamente en cada paso de sus carreras, y hemos visto cómo, a pesar de las distancias geográficas y los compromisos laborales que implican sus exitosas trayectorias, su conexión parece intacta, sólida y profundamente arraigada. La verdadera verdad, mis amigos, es que su relación está evolucionando de una manera natural, saludable y orgánica. No están pasando por una crisis, ni mucho menos por una ruptura. Están viviendo sus vidas, sus carreras y su amor de una manera que les funciona perfectamente a ellos, a su ritmo, a sus tiempos, con el respeto mutuo que se merecen. Y eso, al final del día, es lo que verdaderamente importa, ¿no creen? Así que para recapitular todo lo que hemos hablado hoy, para dejarlo meridianamente claro y que no quede ninguna sombra de duda en sus corazones, es fundamental entender que los rumores de ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no tienen fundamento alguno. Son meras especulaciones, producto de una interpretación errónea de la realidad y del sensacionalismo mediático. Sus apretadas agendas y sus proyectos individuales no son señales de distanciamiento, sino de crecimiento profesional y personal, de ambición y de dedicación a sus respectivas carreras. La privacidad que guardan sobre su relación es una muestra de madurez y de respeto por su intimidad, y el apoyo mutuo que se brindan, aunque sea de forma discreta y a través de pequeños gestos, es la prueba fehaciente de que su vínculo sigue fuerte y sólido. La fascinación del público y el afán de algunos medios por el sensacionalismo a menudo alimentan estas especulaciones, pero debemos guiarnos por la evidencia, por la lógica y por el respeto a su vida privada. La verdad es que, lejos de una ruptura, Hande y Kerem están construyendo una relación sólida y resiliente, una relación que se adapta a las realidades de sus exitosas carreras y que demuestra que el amor verdadero puede florecer y perdurar incluso bajo el escrutinio público y las exigencias del mundo del espectáculo. Y con esta información, con esta dosis de verdad y de tranquilidad, espero haber aclarado todas sus dudas, haber disipado cualquier preocupación que pudieran tener y haberles devuelto la paz a aquellos que estaban inquietos por el futuro de esta querida pareja. Ha sido un placer investigar a fondo este tema, desentrañar los hilos de la especulación y compartir estos hallazgos con ustedes. Muchísimas gracias de corazón por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo, por ser parte activa de nuestra comunidad y por su constante apoyo. Su lealtad y su interacción significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Habían escuchado estos rumores de ruptura? ¿Qué piensan sobre la forma en que se manejan las noticias sobre las relaciones de las celebridades en la actualidad? ¿Creen que la privacidad es un derecho fundamental incluso para las figuras públicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas, sus experiencias y seguir la conversación. Sus opiniones son valiosísimas y enriquecen nuestro espacio. Y si este vídeo les ha resultado útil, si lo han encontrado interesante, o simplemente si les ha gustado la información que hemos compartido, por favor, denle un buen like, un pulgar arriba bien grande. Nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también puedan estar interesados en Hande y Kerem, para que también estén informados y se corran estos rumores infundados. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? No se queden fuera. Denle clic a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo, es completamente gratis, y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada de lo que estamos preparando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta pronto.